Ahí arranco. Bueno, una que es complementaria, ya lo hemos dicho las clases pasadas, hablamos mucho de estrategia, hablamos mucho de táctica, explicamos que tienen una correlación directa entre sí, que hay una especie de subordinación en esa idea de que la estrategia es lo primero, porque es lo estructural, porque es el qué, porque es lo que pretendemos hacer, y la táctica es, de alguna manera, lo que vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer. Pero a esto hay dos conceptos muy interesantes que en este caso nosotros los trabajamos desde un autor específico, que es Roberto Perfumo, que nos suman los otros ingredientes que son centrales en este qué y en este cómo, que es quiénes. O sea, que en definitiva es algo que para nosotros ha ido apareciendo de alguna manera también en lo que fuimos charlando, pero que no puntualizamos efectivamente porque este era el momento para hacerlo. Y estos dos trabajos de Perfumo de alguna manera complementan claramente esta idea en el sentido de que para nosotros nos empiezan a meter una cuestión importante que es la técnica y el concepto. Y relacionado a esto, después va a aparecer precisamente los intérpretes, que son quienes tienen que llevar esto adelante. Perfumo plantea una cosa que es muy, pero muy interesante y que tiene que ver con cómo se trabajan los espacios y las situaciones en el fútbol. ¿Esto es aplicable a otros deportes? Sí, también es aplicable si después entendemos las particularidades de cada uno de ellos. El tema es que nunca nos dicen el porqué de eso. ¿Por qué el jugador va detrás de la pelota? Básicamente porque es el objeto de juego. Entonces, lo que genera esa obsesión en las personas sobre el objeto de juego es precisamente que es con lo que se juega. Después vamos a entender si en algún momento tenemos la oportunidad de mirar algún otro deporte, que hay deportes que no tienen objeto de juego y que pasa a ser el cuerpo el objeto. Con lo cual, esto de alguna manera nos ayuda a entender aún más esta situación. La obsesión del futbolista por la pelota tiene una lógica básica, es con lo que se juega. Si uno no entiende eso, es muy difícil después entender el resto de las cuestiones. Entonces, aquí Perfumo lo que nos plantea inicialmente de la discusión es que es lógico que todos los que están en el rectángulo de juego, en el lugar de juego, estén obsesionados y vayan hacia el objeto de juego. Una de las grandes virtudes de los últimos tiempos es que hay personas, hay formadores en este deporte que han logrado salir de esa discusión y le empiezan a hacer entender a los jugadores que es tan importante el objeto de juego como el espacio que uno ocupa para que el objeto de juego llegue a donde uno está o sea productivo en el momento en que pasa por su lugar. ¿Se acuerdan de la primera parte del recorrido de los sistemas de juego de Lobrinsevich? Bueno, decíamos que ese fútbol inicial, que no es comparable con el actual, lo que ponderaba de manera muy, pero muy fuerte, era la idea de que el jugador recibía el objeto de juego y tenía que mostrar desde el momento que lo recibía, habilidad para trasladarlo hacia el otro sector, a donde iba a buscar el objetivo final del juego, que también es importante, creo que ya lo dijimos, que es la concreción del gol, porque es lo que te hace ganar o perder el partido. Y esa habilidad individual era la que de alguna manera se destacaba. Y había algo que prácticamente estaba negado, que era la posibilidad de cortar esa posesión del juego de una manera ilícita. O sea, pero no porque te iban a cobrar falta, sino porque no se consideraba ideológicamente. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Esa obsesión inicial, esa marca fundacional del fútbol, llevó a que el objeto de juego de la pelota sea, sin lugar a dudas, lo más valioso. Y ese arrastre individual también
llevó a que de alguna manera se entendiera poco la utilización de los espacios. Sobre esto es lo que trabaja Perfumo. La idea de entender que el objeto no es lo único importante, es muy importante, es central, no lo niega nadie, pero no es lo único importante. Y aquí aparece también otra idea que en algún momento de ese recorrido de Lovrincevich para nosotros se convierte en central, que es la idea de pensar lo que el autor marcó, llamó, lo que la historia llamó el fútbol total, la posibilidad de los intérpretes de cumplir roles en todo el sector de juego y no solo en el que está determinado a priori por la posición que ocupan. ¿Cómo trabajar esta idea? Bueno, en principio hay algo que es muy pero muy fuerte, que es ocupación de espacios, central, y traslación del objeto. La traslación está cada vez menos utilizada. No hay nadie que hoy le proponga a su equipo que el traslado del balón sea en los pies, sino lo que se ha convertido la traslación inicial es en el pase central, o sea, el mover el objeto de juego y no tanto las personas. Pero acá Perfumo nos plantea algo que sí es muy, muy interesante, es qué hacen los demás en el momento que no tienen la pelota. Bueno, y ahí nos marca que en el fútbol actual es fundamental la movilidad. Pero repito, no solo la movilidad del objeto y el jugador que lo posee, sino básicamente del resto de los jugadores en el momento que no poseen el objeto de juego. ¿Y por qué es fundamental? ¿Por qué es central? Porque básicamente eso es lo que produce los desequilibrios. En este caso, tanto los aciertos como los errores se dan en el movimiento del objeto y no solo en el movimiento de la persona con el objeto. Entonces, el fútbol de hoy se ha convertido en, de alguna manera, la mejor utilización posible del objeto y de los espacios. También marcábamos en algún momento de las clases anteriores que después hubo algo muy, muy fuerte y que cambió mucho la cuestión, que fue la famosa ley del offside, que de alguna manera le facilitó a las defensas la posibilidad de achicar la cancha y dejarle menos cantidad de metros cuadrados utilizables a quien tenía o no la pelota. Pero bueno, en este caso lo que nos está planteando Perfumo es que es muy importante tenerla, la pelota, pero también es muy importante qué hacemos cuando la tenemos. Parece muy sencillo, pero hay equipos que no lo resuelven, hay planteos que no lo resuelven. Vuelvo al punto estratégico. Esto nos lleva a que sí podamos definir claramente, aunque no nos lo digan los protagonistas, dos estrategias centrales. Algunos creen que la estrategia es ofensiva y algunos creen que la estrategia es defensiva. Básicamente esa es la primera barra a trazar. Hay estructuras pensadas para netamente utilizar el objeto con los fines de convertir gol y hay estructuras pensadas netamente para que no nos conviertan gol. Esa sería una primera barra a dividir. Pero como dije que no había pureza en cuanto a lo estructural, en cuanto a lo estratégico, también inmediatamente lo que tenemos que pensar es si esas estrategias ofensivas o defensivas son solo de esa manera. Y lógicamente no lo son, porque no todo el tiempo tenemos el objeto de juego y no todo el tiempo no lo tenemos. Entonces ahí también ya nos aparecen otras dos barras en cada una de ellas a tener en cuenta. Uno puede ser ofensivo con objeto de juego, entonces aquí empezará a valorizar traslación, pase, ocupación de espacios, y uno puede ser ofensivo sin el objeto en sí, y aquí de alguna manera lo que va a privilegiar es la recuperación rápida del objeto. Pelota, ¿no? Aclaro, siempre lo mismo, creo que ustedes ya lo saben. Entonces, no se puede considerar que un equipo es defensivo por lo que haga
inmediatamente cuando trata de recuperarlo. Claramente en su estructura, en su estrategia es recuperar para inmediatamente convertirse otra vez en lo que dice que es, o por lo menos piensa que es ser un equipo ofensivo. Y un equipo preeminentemente defensivo también puede tener esas dos variables, claramente. Uno puede ser defensivo teniendo el objeto, teniendo la pelota. Y esto es hoy por hoy muy valorado en el fútbol. Los equipos que tienen el objeto de juego y no le dejan al otro desarrollar su juego son quizá los mejor vistos conceptualmente hoy por hoy en el fútbol mundial. Y uno puede ser defensivo dejándole el objeto al otro y haciendo que cuando lo tiene no haga absolutamente nada productivo, que es quizá la forma más objetable, esto por favor ténganme mucha piedad, de el fútbol hoy en día. Los equipos que no dejan jugar al otro. Y digo, es objetable, lo aclaro, porque en definitiva va contra la esencia misma del juego. Uno lo que trata en el juego es de demostrar sus mejores habilidades y no las peores del otro. Pero claramente, si ustedes siguieron el texto de Lovrinsevich, vieron que en el tiempo esto ha variado y que hay también hoy por hoy, y creo que lo marcaba Alexis, no, el otro día lo marcabas vos, que estuvimos solos en la clase, sí. Digo, que hoy por hoy en el fútbol internacional, digo, ya no hay un karma alrededor de aquel que evita que juegue el otro de la mejor manera posible, e incluso está también bien referenciado. Corto ahí esa situación y sigo con Roberto Perfumo, porque en este caso me parece que hay 2 o 3 cosas más que hay que dejar en claro de lo que marca. Como todos los textos que tratamos, no hay una Biblia alrededor de lo que dice. Digo, creo que hay cosas que son totalmente aceptables del planteo de Perfumo y otras que son para tener en cuenta o para considerar. Y acá él mete algo que desde mi punto de vista es lo más difícil de llevar adelante, es esa idea romántica del fútbol alrededor del potrero. Si bien está claro que las mayores calidades individuales se consiguen en el mayor tiempo de contacto con la pelota y que está claro que el mundo cambió y ya no hay tantos espacios libres para que los pibes jueguen libremente a la pelota, se ha perdido de alguna manera esa cualidad individual de ser óptimos en el manejo del objeto de juego. Yo lo pongo en duda, sobre todo por lo que vemos en los últimos tiempos, y ustedes me dirán, porque yo nunca tuve ni la posibilidad ni la habitualidad de hacerlo, si no ven hoy en día, con incluso las redes sociales, los lugares donde ustedes transitan, personas que son fabulosas con el manejo del objeto. O sea, de hecho hay campeonatos del mundo de hacer jueguito, ¿sí? Como se dice o como se decía en mi época, habitualmente. Las personas que tienen un dominio total del objeto de juego. Lo que antes nos maravillaba, no sé si ustedes lo han visto, de los videos de Maradona, era que le tiraban cualquier cosa y el tipo hacía jueguito con cualquier cosa. Una naranja, una tiza, una pelota de tenis. Sí, un dado, lo que fuera que le tiraran. El tipo tenía una cualidad con el dominio del objeto que no tenía absolutamente nadie. Es probable que siga siendo así eso, que nadie llegue al nivel del dominio de lo que tenía. Pero hoy vemos personas que hacen exactamente lo mismo, repito, en redes sociales, en video, los vemos hacer estas cuestiones y ya no nos maravilla eso en función de lo que entendemos de fútbol como deporte. Por eso, digo, es objetable esta cuestión que él marca de la importancia del potrero respecto de la relación histórica. Es objetable, repito, desde el punto de vista que manejar bien la pelota no te garantiza entender bien el juego. Y por suerte él en el texto lo dice. O sea, esa calidad individual sobre el objeto está subordinada a entender el juego en sí, concepto,
y el sistema que se nos plantea para utilizar, la táctica. Entonces, vuelvo a la idea. La ocupación, desocupación de espacios, la traslación cada vez menos, el pase cada vez más, se ponen, se posicionan como los puntos centrales de técnica, concepto e individualidad. Si entendemos estas tres cuestiones y lo sumamos a lo que ya vimos de estrategia y de táctica, tenemos cierta cantidad de argumentos para formar lo que dijimos que íbamos a buscar, al menos desde nuestra posición, que son conceptos de cómo expresar esto periodísticamente. Y acá hago el punto y salgo de perfumo, lo quiero dejar en claro porque esto ya pasa a ser netamente personal. ¿Qué problemas encontramos en nuestro desarrollo práctico, en nuestro ejercicio profesional para hacer valer estas concepciones? Primero, entender que estamos hablando de algo que, como todas las cosas, es opinable y nuestra visión de lo mismo, sobre todo en el paso del tiempo, de las nuevas tecnologías y lo que antes era la palabra santa, de alguna manera, del periodismo, ya sea en las redacciones o ya sea en los espacios radiales y o televisivos, los tres lenguajes tradicionales, se ha modificado. O sea, hoy cualquiera de nosotros dice algo en una red social o en un medio de comunicación e inmediatamente lo que aparece es la objeción de aquel que no piensa lo mismo o no vio lo mismo de lo que nosotros estamos diciendo. Con lo cual, lo primero a tener en cuenta es eso, que todo lo que digamos ya dejó de ser absoluto, ya dejó de ser lo único posible escuchar al respecto de. Eso modifica sensiblemente el ejercicio de nuestra profesión. Como en algún momento lo de los médicos, y lo deben haber leído en alguno de los textos de teoría de las otras materias, era inobjetable lo que decían, porque solamente ellos entendían de lo que estaban hablando, todas las profesiones tienen absolutamente eso, ¿eh? O sea, no es una cuestión de los médicos y que los periodistas no tenemos. Lo nuestro siempre fue opinable desde el primer momento. Lo que ha variado en el tiempo es que ahora lo objetable de lo que decimos es inmediato, es terminar de decir algo y hay alguien que está diciendo exactamente lo contrario. Entonces, hay que entender y hay que procesar eso. Con lo cual, para nuestro ejercicio, lo que vamos a hacer es una abstracción de eso. Vamos a salir ya de esa discusión. Nosotros vamos a decir algo que sabemos que inmediatamente, primero es subjetivo y segundo es opinable. O sea, nos van a aparecer posiciones contrarias inmediatamente. Contrarias o a favor, tampoco hay que dormirse en los laureles de que todos nos dicen, che, qué bien lo que dijiste, o qué claro fue lo que dijiste, porque probablemente que ahí también estemos equivocados. Y en esto, la segunda parte es, ¿cuán claro o cuán directo debo ser en mis conceptos para que la idea de lo que planteo decir vaya hacia algún lugar? Bueno, lo más claro posible, lo más sencillo posible. Esto es lo que les venimos pidiendo en los trabajos prácticos que ustedes hacen. Formen ideas simples, no formen ideas complejas. Formen ideas que mayoritariamente queden como algo que simpleza de nuestros conceptos, muchos de ellos se parezcan. Y este es uno de los riesgos que corre el periodismo actual. Yo recién planteaba, ¿han visto los informes sobre el COVID que da el Estado a la mañana? La doctora Carla Bisotti, que hace un recorrido de lo que está pasando con la pandemia, ¿han podido ver alguno de esos? ¿No? ¿Alguno no? ¿Alguno sí? Sí, a ver, sí. ¿Qué notas? ¿Podés hablar, Sol? Sí, lo único, perdón, somos dos, ¿sí? No, no, Bueno, a mí personalmente me parece que es clara
me parece que tiene un lenguaje que llega a todo el mundo, que es comprensible, y aparte, digamos, tiene una modalidad a la hora de dar la información que hace que sea una persona cercana. No genera esa distancia que a veces genera el médico, que es el que supuestamente, según el mito, tiene el conocimiento y tiene el poder. Digamos, claro, lo que me parece, que por eso también creo que la ubicaron como vocera, es que es una persona que habla, transmite con claridad, concretud, tranquilidad y una cadencia al hablar que la verdad que da gusto escucharla. Bien, está pensado comunicacionalmente, no fue una Mm. casualidad. Se pensó de esa manera. Ahora la pregunta es, después mírenla, los que no hayan visto los informes, tómense el trabajito de gastarse alguna mañana, no duran mucho, 10, 15, 20 minutos, y mirar esos informes. Si ustedes vieron el primero hace 90 días y vieron el de hoy, técnicamente vieron lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo que cambió fue el contenido de lo que pasó, de los datos que da, de los datos estadísticos que da. Entonces, ahí una de las cuestiones que aparece, estoy hablando de periodismo, muchachos, puro y exclusivamente de periodismo. Entonces, lo que pasa es, ¿qué nos pasaría si todos seguimos esa sencilla regla que acabo de dar? Sean directos, sean claros, formen ideas simples, traten de expresarla lo más directamente posible. Todos los que hablamos de esto seríamos iguales. ¿Qué es lo que hace el que pensó comunicacionalmente ese espacio que se modifique? Bueno, teniendo en cuenta que no puede decir cualquier cosa y no puede inventar cualquier cosa para generar un cambio, lo que hace es, dentro de esa estrategia, que son 3 personas o 2 personas en un plano, y que son siempre lo mismo, y que lo que están dando son siempre números sobre lo mismo, y que la información que da se parece mucho en sí misma, lo que le agregan es un componente, un ingrediente distinto en cada uno de los días respecto de una de las áreas correlativas a lo que es la pandemia dentro de la salud. Sí. No, otro de los periodistas me parece que reúne todas las cualidades que vos estabas diciendo con respecto a la compañera esta periodista, es Mauro Zeta, pues Mauro Zeta también es muy claro, habla, parece un joven, como habla por el vocabulario que usa, y también llega a tener información que no tiene nadie, porque eso también es algo de lo cual me gusta como periodista, ya sea de policial o cualquier información, él la tiene. Hay información que no la tiene otro periodista, que él la tiene. Eso por ahí Claro. va más en base a los contactos y eso, pero hay información fuerte que él tiene que no tiene otro periodista. Aclaro que Carla Bisotti no es periodista, es médica, ¿eh? O sea, es... Perdón. pero está bien, o sea, también me sirve el ejemplo, y creo que alguna de las clases atrás usamos también a Diego Latorre como cuestión, como ejemplo de alguna cuestión. Por eso digo, o sea, a ver, si todos dijéramos lo mismo, de la misma manera, pleno rol docente, ¿qué es lo que pasaría? Seríamos todos iguales y no generaríamos absolutamente nada. Uno de los grandes problemas del periodismo de los últimos tiempos es que aquellos que buscan diferenciarse no lo hacen en la creación de un estilo, sino lo hacen en la creación de un personaje. Esto para mí es uno de los puntos difíciles a entender, pero que hay que entenderlos también porque va a esa parte de la cuestión. Yo estoy hablando de la otra parte, estoy hablando de la parte técnica. La parte técnica en esto nos incluiría ser lo más directo, lo más sencillo y lo más claro posible sobre lo que tenemos que decir, pero no perder de vista que de alguna manera nosotros participamos de un todo comunicativo en el cual, si no generamos nada, lo primero que va a pasar es nos van a sacar. Por eso yo lo digo otra vez sobre lo de los informes técnicos del COVID. Si no nos dijeran de qué día es, podemos ver absolutamente cualquiera de los informes del COVID y vamos a estar viendo exactamente lo mismo. Vamos a estar viendo 3 personas en un plano o 2 personas en un plano que nos dicen datos estadísticos sobre algo que no necesita mucho más que eso, porque no nos pueden explicar la parte médica completa. Bueno, trasladen eso a los laburos que tienen que hacer. Nosotros no podemos expresar el partido completo en 60 líneas, 90 líneas, en
3 minutos de un comentario o en 1 minuto y medio o menos quizá en la tele de lo que es la explicación de algo que encima estamos viendo y que lo primero que nos va a generar es si lo estoy viendo, de qué corno está hablando este tipo si lo estoy viendo. En esto, en los 3 formatos tradicionales, ustedes tienen que hacer ese recorrido, ese camino de la búsqueda de la simpleza y al mismo tiempo tienen que generar algo que es muy difícil, que no se enseña ni en las facultades ni en las redacciones, que es la relación empática con el otro, que es esa posibilidad de vincularse con un otro desde, no es ni siquiera agradar o desagradar, de alguna manera que le genere algo, que le produzca un cosquilleo a ese que está viendo, o a ese que está escuchando, o a ese que está leyendo lo que hacemos. Repito, no se enseña en las facultades, esto que estoy diciendo no es la mirada absoluta al respecto, pero si logran condensar esas 2 cuestiones, la claridad de los conceptos, para eso hay que tenerlos, para eso hay que mirar de reojo algunos de los textos que les estamos dando, para eso hay que también tener algo que no les dicen, que es el ejercicio profesional de mirar a otros cómo lo hacen, de escuchar a otros cómo lo hacen y de alguna manera, y de leer a otros, porque la mayoría de los trabajos que ustedes nos entregan son de redacción, para ver cómo lo hacen y no digo tomar, sino percibir cómo eso funciona. Yo en esto, durante muchos años, y sigo siendo, ¿no? Soy docente de radio y a mí lo que me pasa es que siempre digo lo mismo, escuchen a los que menos les gustan y no solo a los que más les gustan. Digo, y en esto entra mucho la idea de el gusto, que es algo muy, pero muy especial. Todos lo tenemos y para cada uno de nosotros es distinto, pero también la idea de percibir cómo lo ejecuta. Es algo para mí muy necesario. Nosotros tenemos que ver cómo se ejecuta lo que va a ser nuestra mezcla de trabajo, porque si no, lo que vamos a tener es, nos dijeron que se hace de tal manera, y eso anula la posibilidad de que haya otras maneras de hacerlo, con lo cual estaríamos cometiendo un error. Hay muchas maneras de hacer las cosas, siempre, o solamente miramos la manera y no entendemos el porqué de hacerlo de esa manera. Entonces las 2 cosas son necesarias, pero para tener esas 2 cosas hay que mirar lo que nos gusta, hay que mirar lo que no nos gusta, hay que escuchar lo que nos gusta, hay que escuchar lo que no nos gusta, hay que leer lo que nos gusta y leer lo que no nos gusta. Y de allí, la técnica de la ejecución, es de donde podemos sacar algunas cosas siempre interesantes. Y esto vale para cualquier rubro del periodismo. O sea, yo digo que trato de prestarle mucha atención a cómo hacen los demás, porque ese cómo hacen los demás me sirve de alguna manera para después adaptar algunas necesidades, algunas cuestiones que tengo que llevar adelante yo. Es otro punto, seguramente en algún momento del año volveremos sobre esto, que para mí es una idea cerrada de que ya está absolutamente todo inventado en la comunicación, no hay nada nuevo en la comunicación, todo fue hecho en algún momento y lo que estamos asistiendo son a readaptaciones. Esto no contempla los avances, ¿no? Digo, por eso marco tan claramente que en algún momento el periodista, qué sé yo, voy a nombrar uno, no me hagan caso en esto que voy a decir, o sea, en un momento Enrique Macaya Márquez decía algo, y ya está, todos decíamos, no, lo dijo Macaya Márquez, ¿sí? Digo, antes que él en lo escrito, lo escribía Panzeri, y no, lo escribió Panzeri, y fin, punto, no hay más discusión posible. Hoy, eso, con el avance tecnológico, está anulado, porque, qué sé yo, lo dice Barsky, inmediatamente saltan 100 millones de personas y deciden, es un nabo, es un tarado, no vio tal cosa, o es un genio, es lo mejor que nos pasó, es el único tipo que entiende el fútbol. Salgan de esa, por lo menos para el desarrollo profesional. Abstráiganse de eso. Ustedes desarrollen la idea, para eso tienen que tener en claro qué corno quieren decir, y segundo, lo más difícil de todo, busquen ser empáticos
busquen generar algo en el otro, y para eso entra el último ingrediente que quiero mencionar, puro y específico del periodismo. Tienen que generar un estilo, tienen que generar un mecanismo que dentro de ese conocimiento y de esa empatía que buscan generar, también sea de alguna manera atractivo. Si no, son todos los informes de COVID. No estoy cuestionando el informe de COVID, por favor, muchachos, les pido, digo, me parecen brillantes. De los últimos tiempos de lo comunicacional que estuve viendo, me resultan, dentro de la simpleza y el objetivo al cual van, me resultan brillantes. Lo que digo es que sería exactamente lo mismo ver el primero que ver el de hoy. Exactamente lo mismo, si no cambiarán los datos de adentro. O sea, no es lo mismo cuando dijeron el primer caso de la Argentina que vino de afuera a hoy que la mayoría de los casos se dan por transmisión directa. Digo, técnicamente son impecables, el contenido es mayoritariamente inobjetable, siempre hay alguno que salta y dice, no, se olvidaron de contar un caso en La Quiaca o en la mesa de Necochea, y ese tipo de cosas, y después lo otro que tienen es que le buscaron una vuelta desde lo comunicacional para que parezca que no es siempre lo mismo, cuando claramente es siempre lo mismo. ¿Cómo salgo de esta situación? Avanzamos de lo periodístico, avanzamos en el contenido, vuelvo sobre Perfumo. ¿Pudieron leer lo que les mandamos? En principio, Perfumo es los dos textos de Perfumo son textos muy sencillos. Sí. Perdón, Pensé que no. yo no, No, iba a no, hablar no, por abrir el micrófono, se escuchó que mi hija está comiendo arándanos, bueno, cosas que pasan. no pasa nada, No, pensé que iban te a iba a decir decir algo. que los textos de Perfumo son excelentes, me parecieron, mirá que venimos leyendo textos de fútbol y de táctica, estrategia, y me parecieron, esto mismo que decías vos, digamos, es la misma información que está en todos los libros, pero el estilo que tiene para escribir, a mí que yo no soy amante del fútbol, digamos, me atrapó. Me atrapó, fue de lectura rapidísima, más allá de que eran cortos, y son resolutivos. O sea, el Perfumo lo que te dice es, bueno, mira, el error es este. Así que es eso que decías recién, que él lo pone en palabras y recién yo te lo ejemplifiqué con el tema de cómo hacer periodismo, ¿no? Lo técnico, básico, que es alguna cuestión individual, lo conceptual, la información es ultra necesaria y tiene que ser bien armada, y después lo táctico. O sea, me parece que ahí él cerró todo lo que es el ABC del fútbol. Lo más sencillo de entender por qué se cometen errores en la cancha. A mi criterio, humilde. Pero la verdad que el texto es bárbaro, me pareció muy, muy interesante y muy concreto. Bien, ahí era una trampita que iba a hacer, porque yo coincido en todo lo que dijo Sol, o sea, por eso también elegimos el texto, ¿no es cierto? No lo pudo plasmar nunca como técnico. O sea, es un mejor comentarista de lo que ve que lo que fue cuando fue técnico. Esto no lo objeta, porque también aparece en algo de lo que dice en esos dos trabajos, que es muy interesante, que es la otra situación fuerte que ha pasado en el tiempo, creo que la mencionamos en alguna de estas clases, es que lamentablemente las dirigencias y los resultados condicionan absolutamente todo. Las dirigencias porque necesitan que todo pase muy rápido, y los resultados porque si no están, te tiran por tierra todo el trabajo realizado. Con lo cual, el pobre Perfumo nunca pudo tener un éxito como entrenador, pero eso no es solo responsabilidad de él. Y esto me da el pie para entrar en la segunda parte del texto. El texto es el mismo, después mandamos bien el nombre porque creo que lo pasamos así. Igual, si no, en la bibliografía, en el blog de la cátedra está exactamente cómo se llaman los trabajos. La otra parte es también analizada por otros autores, pero es muy, muy interesante la mirada de Perfumo al respecto, es ¿quiénes interpretan esto? La otra cuestión a tener en cuenta, vuelvo sobre el filósofo contemporáneo Alfio Basile, que yo los paro bien, el problema es que después se mueven. Bueno, en parte de esa reflexión, acá Perfumo lo que nos marca es que es importantísimo cómo se mueven. Entonces, una de las cuestiones que hay que trabajar es cómo se están moviendo, y tratar de percibir cuestiones de ese movimiento.
De lo que nosotros vimos de los autores y de los sistemas tácticos es que nos plantean dibujos sobre pizarras que nos dicen esto viene para acá, esto va para allá, esto ocupa este espacio, esto nos deja libre este otro espacio, pero aquí es donde Perfumo mete otro ingrediente muy, pero muy interesante y sobre todo para la última etapa del fútbol moderno, no la última de estos, qué sé yo, 3, 4 años, porque este es un trabajo que ya debe tener unos 20 años, pero sí, si tomamos el parámetro todavía es aplicable, es quiénes son los intérpretes. Básicamente, repito porque también lo trataron otros autores, en algún momento tener determinado jugador te daba un plus. Algo que ya vimos que no funciona así. Por lo menos en los últimos tiempos. O sea, tener Messi o tener a Cristiano Ronaldo no te garantiza el resultado. Con lo cual hay que entender cuál es nuestra función enunciativa al respecto. O sea, si nuestra función como periodistas se limita a decir, ¿cómo puede ser que no ganamos si tenemos a Messi? Básicamente no estamos entendiendo el todo. O sea, nadie gana solo por tener a un intérprete. Básicamente porque este no es deporte de un intérprete. Sí pone Perfumo en la mesa algo que es muy interesante, que es el rol de los especialistas y de los polifuncionales. Si alguien planteaba la polifuncionalidad antes del fútbol total, era un imberbe. O sea, ¿por qué? Porque no había polifuncionalidad antes de esa Holanda que mencionó Juan en las clases pasadas. O sea, no es que no había, no estaba tan claramente expresada desde lo estratégico y desde lo táctico. Pero en definitiva, el fútbol de los últimos 20 años entró primero en una discusión y después en una resolución de esa discusión bastante sencilla, es que todos los jugadores tienen que saber hacer todo. No, muchachos, no hay necesidad de que 10 de los jugadores que estén en el campo sepan atacar. O sea, el que tiene que saber atacar es el arquero. Y en definitiva, eso es algo que ya se dio por abortado. Todos los jugadores tienen que atacar, todos los jugadores tienen que defender, todos los jugadores tienen que saber pasar. Todo. Sí, básicamente eso está planteado en lo que dice Perfumo, en que no se enseña absolutamente todo de un deporte, pero que si vos no enseñás lo técnico, te estás perdiendo la posibilidad del jugador. Él lo marca en un ejemplo muy claro, es que la mayoría de los jugadores saben qué hacer con la pelota y después no saben cómo resolver la jugada, no saben patear. Bueno, eso sí es algo que se entrena, eso sí es algo que se practica. El tema es cómo le metemos de alguna manera conceptualmente en la cabeza, si somos los entrenadores, a los jugadores que tienen vocación ofensiva, de que también tienen un rol cuando no están a la ofensiva. Y esto no es algo que vamos a resolver nosotros del periodismo, que lo tienen que resolver los entrenadores en el trabajo, pero que nosotros tenemos que percibir. ¿Cómo puede ser que Messi no defienda? ¿Cómo puede ser que Riquelme no defienda? ¿Cómo puede ser? Yo lo escucho, o lo vengo escuchando hace 30 años eso. Y es básicamente cháchara. O sea, puede ser que los tipos no tengan una virtud defensiva. Sí, claramente puede ser, que no sean recuperadores de la pelota. El tema es, ¿qué le están pidiendo a los tipos cuando no están cumpliendo su rol ofensivo? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, básicamente aquí volvemos a la cuestión de los espacios. Una de las cosas que tenemos que mirar también nosotros como comunicadores es qué pasa con todo el conjunto y no solo en el lugar donde está el objeto de juego. Y ese es uno de los grandes defectos que tenemos. No llegamos a entender la dimensión total de qué expresar si no vemos la cancha completa. Y aquí hay algo muy interesante que lamentablemente en los últimos 50 años nos abortó, que fue la televisión. La mayoría de nosotros miramos el partido con un recorte prepensado que es que la cámara siga la pelota. Yo laburé en tele, no es mi fuerte, pero una de las discusiones básicas es que si vos un director de cámara le decís, no, mirá, pensá más el plano general,
y no donde está la pelota, el tipo te dice, vos sos un tarado. Acá lo que se muestra es donde está la pelota. Bueno, yo escribí un capítulo de un libro antes de que saliera la ley del servicio de comunicación, eh, aplicado a eso, a cómo empezar a mirar el todo y no solo la coyuntura del lugar donde está el objeto de juego. Cuando lo quisimos aplicar, no sé si ustedes se acuerdan del primer momento de fútbol para todos, los primeros momentos de fútbol para todos, nosotros mirábamos la cancha desde bien lejos. ¿Sí? Tratábamos de mirar la cancha desde el todo. Vino Marcelo Araujo, que fue el que se hizo cargo de la cuestión, y nos dijo, ustedes son unos tarados, flaco, vayan, vuelvan a la facultad. Acá lo que hay que mirar es la pelota, acá lo que hay que mirar. Por lo menos logramos sacar la idea, de lo que expresamos, de que además lo importante era ver la cara de sufrimiento del técnico y además lo importante era ver la cara de sufrimiento del hincha en la tribuna. No porque no sea interesante, pero repito, son formas de narrar. Si vos te centralizás en eso, te estás perdiendo el objeto total. Ahora, ¿qué es lo que te va a pasar? Si vos te vas a eso que pedí de inicio, a la sencillez, a la dirección del concepto, hacerlo más claro posible, ¿qué es lo que te pasa? No tenés estilo, a nadie le resulta interesante y terminás siendo casi un técnico y no un comunicador. Lo digo porque ustedes van a ser técnicos superiores en periodismo deportivo y esa es una de las discusiones que también se dieron. O sea, un técnico, ¿qué es lo que tiene que hacer bien? Es aplicar la técnica de. En cambio, un licenciado o un doctor lo que hace es buscarle el pelo al huevo, en el buen castellano directo, para que lo que hagamos sea discutir el objeto y no la resolución de esa discusión. Bueno, yo quiero que hagan las dos cosas. Yo quiero que puedan también resolver la parte técnica, porque si no resuelven la parte técnica, nos quedamos abombados en la discusión sobre de qué corno estamos hablando, y yo creo que ya sabemos de qué estamos hablando. Creo, no estoy seguro. ¿Qué es lo que nos pasó? Y bueno, volvieron al plano corto, volvieron a mostrar, y después encima también cometimos los otros errores políticos, de empezar a mostrar al político que estaba en la tribuna, que era algo que también habíamos logrado desterrar. Digo, lo nombro a Marcelo Araujo porque tanto Araujo como Niembro son para mí las dos peores, para mí, por favor, con mucho cariño esto, las dos peores expresiones comunicacionales porque resumen prácticamente todos los vicios de la historia del periodismo y creo que son los fundadores de la mayoría de los vicios que vamos a ver en los próximos 30 o 40 años en el periodismo masivo. Dicho esto, son buenos en lo que hacen, ¿sí? O sea, son excelentes en lo que hacen, si no, no los elegirían. O sea, salgamos de la clase, acuérdense que es un laboratorio, esto es por guita, muchachos, o sea, esto es por guita, ya está. O sea, los tipos son los mejores en lo que hacen porque tienen los bolsillos llenos de guita. Fin de la discusión, salgamos del laboratorio, volvamos a la clase. Plantea Perfumo. ¿Da lo mismo que todos sepan hacer todo? Sí, desde lo formativo. O sea, lo que tenemos que entender conceptualmente es que un técnico va a tratar de que todos sus jugadores, que todo su personal pueda hacer técnicamente todo en la cancha. Esto no quiere decir que después necesite de eso. Nosotros tenemos que ver cómo funciona eso para poder expresarlo. Segundo, dice Perfumo, son fundamentales los especialistas. O sea, es fundamental tener un buen arquero, o sea, un arquero que sepa trabajar. Ahora, ¿qué más se le pide hoy al arquero en día? Que juegue bien con los pies. ¿Por qué? Porque es una de las habilitaciones que tiene el reglamento de juego y además es una de las cuestiones cada vez más necesarias. Que sepa salir, o sea, que sea la punta de lanza de una salida, de un contraataque, pero también de una salida normal de juego, o sea, de una salida de posesión de juego. Entonces, tener un buen arquero es central. Y en algún momento alguno te va a decir, no, yo lo que necesito es que ataje, que sepa que dentro de los 3 palos no tiene que pasar la pelota después de la raya. Digo, eso es estilístico.
Eso es algo que busca el periodista para empatizar, para que tenga más a favor que en contra y ese tipo de cosas. Pero es uno de los roles, es una de las cuestiones estas que marca Perfumo en cuanto a la especialidad. Bueno, él dice, quizá por lo que fue cuando estaba en la cancha, se necesita un buen zaguero. Y no cualquier jugador puede ocupar cualquier posición en el campo de juego. Acá hago una reflexión porque les voy a empezar a pedir y les voy a mandar los links para que ustedes miren películas. Dentro de la tarea que tienen que ver, es probable que ya las hayan visto, pero sí en esto me resultó interesante la resolución de Papeles en el Viento o Papeles al Viento, no sé cómo se llama, que es una comedia. No les voy a pedir que la analicen desde lo cinematográfico, porque además yo no estaría en condiciones de corregirles lo que analicen de lo cinematográfico, pero hay un muy buen planteo sobre el periodismo. No les voy a pedir mucho sobre eso, pero hay fundamentalmente una decisión que se toma respecto del jugador del cual son dueños de los derechos federativos los personajes de la película. El flaco es un centro delantero y para que pueda seguir jugando al fútbol lo convierten en un 2. Es muy interesante que puedan ver la peli y que relacionen con esto que plantea Perfumo en un punto, si funciona o no funciona. Porque si bien no todos pueden cumplir todas las funciones en el campo, dice Perfumo, sí hay cuestiones en las cuales si el jugador es nutrido técnicamente, se puede llegar a entender que pueden llegar a realizarlas. Y después hacia adelante, ¿qué hacemos con los jugadores que son hábiles con la pelota en los pies? Digo, en algún momento, y esto le pasó sobre todo al Boca del 2000, había un problemón para el resto de los equipos de fútbol, es que no tenían a Riquelme, y Boca tenía a Riquelme. En esta cuestión, digo, se pueden hacer un montón de nombres individuales en un montón de lugares. Yo elijo este caso específico. El problema era cuando Riquelme no tenía la pelota en los pies. ¿Qué pasaba cuando Riquelme no tenía la pelota en los pies? Bueno, lean a otro de los grandes pensadores modernos brillantes de la actualidad, que se llama Bianchi, y lean la idea de fútbol que tenía Bianchi para entender qué hacer cuando tenés la pelota y qué hacer cuando no tenés la pelota y cómo hacer para tener lo más rápido posible la pelota. Y ahí van a descubrir que una de las grandes virtudes de ese Boca no era que Riquelme tuviera la pelota en los pies, sino cómo pasaba la pelota en los espacios ese Boca. O sea, cómo básicamente lo que eran los cambios de frente en todo el ancho del campo de juego. Y ahí van a encontrar la mirada más interesante quizá que tiene la polifuncionalidad en los últimos tiempos. Algunos me dicen que yo no miro fútbol internacional, así que les pido piedad con eso. Ahora me dicen que hoy por hoy uno de los que mejores lo logra es el Atlético Madrid del Cholo Simeone, al cual se lo tinta de equipo defensivo, cuando en realidad lo que tiene es un gran dominio, un gran control de los espacios de juego cuando tiene la pelota y sí, y la rápida recuperación de la misma cuando no la tiene. Claro, el equipo del Cholo, con respecto a lo que vos decís, se destaca por hacer cambio de frente porque tiene dos laterales que son unos fenómenos y eso lo utilizan cuando el partido está muy trabado, por lo general que no pueden pasar a mitad de cancha, tratan de romper ese trabamiento que hay, entonces hacen cambio de frente que lo lleva a que por ahí un equipo que está muy adelantado con sus líneas lo agarren justo o entran muy fino y así es como logra romper muchos esquemas, como por ejemplo, como decía la clase pasada, el tema del Liverpool. El Liverpool jugándole el jugador a jugador o por la vía terrestre, digamos, con el balón a tierra, es mucho más superior. Ahora lo pones a jugar por cambio de frente y se le complica mucho. Bien, bien, bueno, buenísimo. Repito, no miro fútbol